Y entonces, muy buenas noches, amables auditores, donde quiera que se encuentren. Como siempre decimos, es muy grato una vez más darles la bienvenida a este Alas de Libertad, que sale a la onda a través de radio elpotreriano.cl también. Y estamos aquí con muchísimo frío. Eh, Estos días han estado bien helados en la capital de Chile y no se anuncia que haya un mejoramiento que suba la temperatura en las próximas horas. Sin embargo, el corazón, la sangre y el espíritu están bien cargados de temperatura para poder conversar en esta tertulia de este martes de distintos temas. Fíjese que, amigas y amigos, mis panelistas me han propuesto un paradigma bien interesante, paradigma en el sentido de listado, de temas a conversar. Y en realidad son todos muy, muy pertinentes a lo que está ocurriendo en estos días, básicamente en nuestro país, pero también a nivel mundial. Um, la soledad de los adultos, por ejemplo, los adultos mayores, la soledad de los adultos mayores es un tema realmente interesante y necesario de poder tertuliar, de poder conversar, porque de alguna manera en esta conversación eh, nosotros esperamos que salgan algunos aspectos, tratemos algunos aspectos que les sean útiles a los adultos mayores que están en soledad. También la apología de la corrupción. Sí, suena raro, pero es así. Al parecer es a nivel mundial. Se ha hecho una verdadera apología de la corrupción, con todo lo que eso significa. ¿Ya? Ah, También en Chile tenemos lamentablemente ahora el paro de los camioneros, lo que me recuerda un hecho parecido que ocurrió en los años 70, que fue una de las causas que influyó directamente en lo que fue después el golpe militar. El gran paro, como Chile es un país largo, entonces dividir o colocar obstáculos en las carreteras obviamente hace que se interrumpa, ¿no es cierto?, todo lo que significa transporte, tanto para el sur como para el norte del país, con las consecuencias que ustedes podrán imaginar, especialmente en las alimenticias. De manera que en este momento entiendo yo que los camioneros de Chile están, al menos un alto porcentaje de ellos, están pidiéndole al gobierno una serie altísima de cosas que imagino también el gobierno en este momento está haciendo todo lo posible por solucionar, porque sabemos perfectamente lo que significa dividir un país um, cuando se trata básicamente de la alimentación de la gente, de los medicamentos, por ejemplo. Menos mal que los aviones no han anunciado huelga. Y esto también trae a colación la importancia que tiene, ¿no es cierto?, de ver la posibilidad, aunque sea de aquí a unos 10 o 15 años, de restaurar el ferrocarril longitudinal en Chile. ¿No es cierto?, que sería una opción para que los camioneros no se sintieran con el poder absoluto de mandar en el país, porque el transporte es fundamental, y sobre todo a nivel de alimentos. Ese es un tema que también tenemos que conversarlo en esta oportunidad. Los campamentos estudiantiles pro-palestinos también ha sido propuesto por nuestros panelistas, básicamente por Nilsson de Montreal, los campamentos estudiantiles pro-palestinos. Ustedes saben que ya van más de 37.000 personas que han fallecido
terribles. Y cuando hablamos de personas, no excluimos, por supuesto, a nadie. Es decir, hay ancianos, hombres, mujeres, niños, civiles, básicamente civiles. Es terrible. Y al parecer se habla de alto en el camino, de alto al fuego, pero no necesariamente eso se cumple. Otra cosa importante que también ha sido propuesta por ustedes, amigos panelistas, es en Chile se aprobó finalmente las, trabajar las 40 horas semanales, ¿ya? Pero que tiene una serie de letras chicas, como decimos, tiene una serie de particularidades. No es que todas las empresas disminuyen de 45 a 40 horas de trabajo semanal. No, eso va a ser progresivo, lamentablemente. Pero de todas maneras es un paso hacia adelante porque es indudable que el tiempo, una hora, aunque sea una hora de trabajo menos, es una hora más para la vida familiar. Importante. Entonces, en esta noche de tertulia, vamos a comenzar por el tema que ustedes, estimados panelistas, quieran atacar primero. Yo no tengo ningún inconveniente en que me digan, mira, me gustaría que empezáramos, por ejemplo, por la soledad en el adulto mayor, por ejemplo. Y si es Mm. eso, le echamos para adelante. Una vez más, todos ustedes y todas ustedes son bienvenidos y les enviamos un abrazo de agradecimiento por estar con nosotros, ya sea en forma directa o después en diferido. Panelistas, les doy la bienvenida también a ustedes ahora, a nuestro Isaac Emerson. Buenas noches, Isaac, desde Santiago de Chile. Buenas noches, maestro. Buenas noches, manito. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están viendo, los que nos verán y a quienes nos verán más tardecito. Me parece que podríamos hablar mucho de la soledad en la tercera edad, porque hay harto material ahí. Y me parece que hay algunas noticias que surgen de un trabajo de investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y hay que hablar, hay harto paño que cortar, así que yo creo que podríamos quedarnos ahí un buen rato. Perfecto, gracias, bienvenido, Isaac. Y desde Montreal, Canadá, buenas noches, Nilsson. Bienvenido y gracias por estar una vez más con nosotros en esta tertulia de Alas de Libertad. Buenas noches a todos. Aquí Nilsson, Montreal, con 3 horas de sueño en el cuerpo. Han sido días súper intensos en la pega, así que pero aquí estamos, vivito y coleando. Después de esto, voy a caer como un saco de papa, yo creo, a descansar. Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente. De hecho, es por culpa mía que no hubo programa la semana pasada. Yo estaba con un tapado de pega, así que hoy les cumplimos, sí, golpéenme. Hoy aquí estoy para cumplirles. Y bueno, sí, el tema justamente que mencionaron ambos, el tema de la soledad de la tercera edad, es un tema que justamente da para mucho. Pero quizás me gustaría también hacer intervenciones cortas, muy cortas, sobre algunos de los temas que usted mencionó al inicio, y de ahí entramos ya, nos explayamos con el tema de la soledad en el adulto mayor. ¿Qué les parece? Perfecto, Entonces, bueno, el tema de las 40 horas a mí me parece justamente, o sea, siempre hay letra chica, ¿no? Eso me lo imaginaba, pero me parece que como usted lo mencionó, que es un paso realmente en la dirección correcta, eh, porque por el tema de la conciliación trabajo-familia, ¿no? Que igual es fundamental. Hace poco estaba, bueno, yo en lo personal trabajo 4 días y medio a la semana, pero con lo mismo tengo un número de horas que hacer de 35 horas por semana. En las empresas privadas son 40. Yo trabajo en una ONG, por ende se trabaja menos horas. Y la verdad es que terminar al mediodía el viernes ya para mí es una diferencia tremenda. Psicológicamente, en la manera como yo empleo mi tiempo libre, en las actividades a las cuales puedo acceder con ese tiempo extra que tengo. Y brevemente, esta semana estábamos almorzando con los colegas
Y el jefe dijo que estaba estudiando seriamente la posibilidad de hacer semanas de 4 días, lo que no implica reducción del sueldo, pero implica reducción de horas, de días de trabajo, pero aumentando el día de trabajo de media hora por día, 1 hora más por día, qué sé yo, hacer días de 8 horas, ponte tú, en vez de 7 o 7,5 y lo que se traduciría por un sueldo, porque aquí pagan por hora, aquí no pagan, no sé cómo en Chile es por mes, ¿cierto? Sí, Aquí, cuando uno busca un empleo es por hora, pagan 15 horas la hora, 20 horas la hora. Entonces, simplemente aumentan el monto que pagan por hora, se trabaja, se redistribuyen las horas en la semana y ya un fin de semana de 3 días constantemente es algo que es un progreso aún mejor para cualquier persona, independientemente de que tenga familia o no. Es un tiempo personal, ¿no? Ahora, un punto aparte que quería hacer es que también conversando con mi jefe me estaba mencionando que leyó un libro, y no recuerdo ni el autor ni el título, me van a disculpar, un libro en el cual también había un bemol en todo eso. ¿Para qué uno usa su tiempo libre? ¿Hasta qué punto es tiempo de calidad? O sea, hay muchas personas que promueven la semana de 4 días, por ejemplo, es simplemente para que haya un día más donde la gente se vaya a consumir, y hacer funcionar la economía de otra manera. Entonces, en un contexto de descrecimiento, porque aquí hay mucha gente que está promoviendo que la economía se vaya contrayendo voluntariamente para eliminar el impacto de los cambios climáticos, eh, la idea sería realmente de aprovechar ese tiempo libre para cosas que nos van a hacer bien, de verdad, ¿no? Por ejemplo, irse a caminar a un cerro, no sé, irse a caminar a un parque, conversar, ver a la familia, organizar actividades que le hagan bien a uno y no necesariamente dedicarle más tiempo a ir al mall, a ir a vitrinear, a esto y lo otro. Bueno, es un punto de vista interesante. En cualquier caso, me parece súper positivo el tema de la semana de 40 horas en Chile. Hermanito. básicamente se trata de, entiendo yo, el espíritu global de esta iniciativa es para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de la gente, ¿no? Sobre todo de la gente que todavía está laborando, Sí, por activa, supuesto, por ¿ya? supuesto. Y Yo, eso implica, ujú. ya Isaac, inmediato, eso implica, por supuesto, una cultura, ¿no? Hay que culturizar, habría que enseñarle a la gente en qué emplear el tiempo libre, ¿no? Y efectivamente yo no lo había pensado así, pero es cierto, es muy probable que la gente trate de irse a encerrar a un mall, ¿no? Con todo lo que eso Claro, significa. es que la ¿Mm? gente asocia el vitrineo a la felicidad. Y ahí está Claro, el tema exactamente. el clavo que duele está en ese tema, ¿no? Al final la gente usa el tiempo como se le da su reverenda gana. Sí. Pero lo importante es que las personas puedan encontrar la manera de cultivar otras facetas de su persona, alimentarse de otra manera para que no sea simplemente más días consagrados a actividades que en el fondo no nos hacen tan felices como nosotros pensamos. Tal vez se debería reflexionar sobre en qué medida mejora mi calidad de vida yendo yo a un mall, en qué medida, ¿no es cierto? Eh, Cada uno va a sacar sus propias conclusiones, habrá mucha gente que dice sí, otra gente que dirá no, en realidad no lo tengo claro. Lo importante es justamente que la gente sea capaz de hacer lo que quiera, pero que ese querer sea en beneficio del mejoramiento de su calidad de vida. Isaac, no, Solo quería aportar un dato no menor. Yo lo he conversado con mi hermanito en Off the Record. Y le estaba explicando que acá al menos, de manera incipiente, pero muy a la vanguardia de todos estos temas, y así como lo conversamos la vez anterior del reemplazo de la tecnología y de los robots en ciertas áreas, y de la inteligencia artificial, el futuro del trabajo es el trabajo fragmentado, es decir, algo que nosotros en Chile no estamos acostumbrados. Mi hermanito debe tener más experiencia porque está mucho más empapado de otros modelos, pero el modelo del trabajo en el futuro es un modelo
de trabajo fragmentado, hiper especializado, Sí, no corporativo, en la mayoría de los casos no en la mayoría de corporativo, los casos. y lo que implica que ya actualmente la gente que trabaja freelancer, al menos, ¿no? Por los costos que implica el sobrevivir, no voy a decir el vivir, sino que el sobrevivir, sobre todo para las nuevas generaciones, eh, hay un modelo que se fragmentan las horas de trabajo para que las personas puedan tener más de un trabajo, porque un Mm, solo trabajo no va a dar abasto en el futuro para cualquier persona. Entonces, Eh, claro, hay intenciones siempre positivas y bondadosas, pero en el fondo también hay un interés en que el trabajo sea, em, no sé, desarticulado de alguna manera. No sé cómo va a seguir funcionando, por ejemplo, cómo podrían seguir funcionando, por ejemplo, los sindicatos. ¿Habrán sindicatos de creadores de inteligencia artificial? Una cosa así, ¿no? eh, que es lo que le ha dado el peso también el peso y dirección al trabajo en sí mismo, ¿no? Los sindicatos son los que han forjado hacia allá vamos, este es el bienestar, esto es lo que nos preocupa de los trabajadores, esto es lo que necesitamos. Entonces, la medida que eso se fragmenta, no sé cómo va a ser el futuro de la asociatividad, pero espero que sea un futuro también próspero en ese sentido. Así que también hay que tenerlo en cuenta. No es mm, simplemente una cuestión de, uy, qué lindo, la gente va a tener más tiempo para divertirse y recrearse y dedicarse a su realización personal, que es la primera capa, digámoslo así, sino que también detrás de eso está ya la mirada puesta en la fragmentación del trabajo. Es decir, cada persona va a poder trabajar en dos o tres trabajos distintos probablemente, o más inclusive, para poder sobrevivir mm. Sí. en esta nueva manera, en este nuevo paradigma, porque va a ser un cambio paradigmático. Todo esto va a ser un cambio de paradigma Y y hay que estarse Ciertamente para allá preparando. va. Sí. siempre Ujú, teniendo en cuenta que las interrogantes ujú, que nos va a poner al frente en el razonamiento de qué va a ocurrir realmente con la inteligencia artificial. ujú, Cientos de preguntas miles de preguntas tienen que surgir sí, allí, porque la inteligencia artificial realmente, yo he leído por allí que se considera tan o más importante que la invención de la Internet. Bueno, claro, claro, Así es. es claro. así de Mm. seria la cosa. Una buena noticia para nuestro país es que ya se conformó una comisión de ética para el uso Sí, ético de la inteligencia inteligencia artificial artificial. y en el norte están, me parece que en conjunto con la Universidad de Tarapacá, un centro de desarrollo tecnológico de IA, y me parece que es el primero más grande en Latinoamérica, así que eso Mira, también es interesante porque nos permite la transferencia de conocimientos en este ámbito que para todos es bien para ahí para esa dirección hay que ir. exactamente. Investigación y desarrollo. Eso es Por muy bueno. supuesto. Ujú. Mm. Investigación a nivel universitario sobre todo. Sí, que se Correctísimo. exporten más que lingotes de cobre, ¿no? Que se exporte saber, que se exporte conocimiento, que el país se especialice y amplíe, ¿no? La malla básica de ingresos, ¿no? Que no seamos República Bananera o Cobrera. Exactamente. Mm. Así Y por ahí mira, va la cosa. disculpen, bueno, como es una conversación, una Sí. tertulia, perdónenme que yo salte a otro tema que me acabo de acordar y por lo importante que es para mucha gente. Es Ujú, bueno que lo mencionemos, y especialmente para los amigos y amigas que están fuera del país. En el día en el amanecer de hoy es martes, no, ayer lunes estuvieron, claro, hasta el amanecer de hoy, el Parlamento chileno aprobó eh, una salida para ese gran problema que tienen las ISAPRES en Chile, ¿no? Y que ha significado que a mucha gente, a más de 1,5 millones de personas que son miembros de las ISAPRES, le han estado cobrando de más, ya por décadas. ¿Las ISAPRES le están cobrando de más a las personas? ¿O las Correcto. personas han cobrado?
Ya, ok. Correcto. Entonces, ahora se aprobó que, porque la Corte Suprema, ¿no es cierto?, dictaminó que las ISAPRES tienen que devolver ese dinero a los miembros, a sus miembros de tantos años, ¿no? Y como la cantidad es muy grande, entonces la ISAPRE negoció, primero se negó, porque dijo el cuco, ¿verdad?, que la ISAPRE con esto van a quebrar y la gente se va a ir a buscar el servicio de salud a FONASA y va a hacer que colapse FONASA, ¿ya? Ese es Apocalipsis. el Mm. cuco que meten siempre las grandes empresas monopólicas. La Bueno, industria del miedo. la industria del miedo, Mm. correcto. Entonces, ahora entiendo yo que se llegó a un acuerdo para que las ISAPRES, primero, cumplan lo que dictó la Corte Suprema. Tienen que devolver. Segundo, pero no van a devolver así a don Isaac Emerson, a don Nilson Cepeda Galvez, se le debe tanto, aquí está, tome su billetito, su cheque, aquí está la transferencia. No, Uh, entiendo que se demoraría entre 10 y 13 años en devolver toda la plata, y para eso harían una escala, ¿no es cierto?, de qué gente en el ritmo etario, qué gente le correspondería ir primero a esa devolución. bueno, y que prioricen a las personas de la tercera edad, ¿no? Para que puedan aprovechar un poco esa No, por plata. supuesto, claro que sí, ¿Sí? pero Ah, dentro ya, de la tercera edad también hay una clasificación justamente por edad, ¿no? ya. Sí, sería Pero lógico. no deja de ser una noticia relativamente positiva si lo miramos así como decía Isaac, como en la primera capa de afuera, ¿no? ¿Y Tal eso fue como un decreto presidencial o pasó por el Congreso? pasó por el Congreso O el sea, día de... hubo consenso político, Sí, lógicamente, ¿no? Porque la Cámara, o sea, no conozco la composición de la Cámara de Diputados ni de Senadores, pero necesariamente tiene que haber habido suficiente consenso como para que esa ley fuera votada. por pocos Y de votos. hecho, hermanito, y de hecho hay una crítica profunda porque en el fondo ya se está hablando de que estos 13 años que se van a demorar en pagar van a tener derecho a subir las ISAPRES en ese Claro, mismo, o en un menos, que sea 3 años, 5 años, en ese lazo de tiempo, van a subir las ISAPRES, lo que a la larga va a significar que las personas van a estar pagando su propia deuda. Claro, ¿Cachai? O sea que en realidad, y en el eso por, fondo, correcto. Así es. y eso por un lado, hay matices y hay muchas cosas, hay mucho espacio gris Sí, todavía, oh, sí. muchísimo. Porque, por ejemplo, si yo estoy en ISAPRE y me salgo, ¿me van a pagar? Si yo salgo de ISAPRE a FONASA, ¿me van a pagar estos años que yo estuve en la mm, ISAPRE? Es una ¿En qué orden interrogante. van a pagar? Hay algo positivo que hay que también evaluarlo porque no sé, siempre hay que sospechar de estos acuerdos Por en supuesto. general porque terminan beneficiando a los mismos grupos económicos, pero cocina política. hay un espacio ahí que se creó para seguros complementarios de salud con FONASA. Es decir, además del servicio de FONASA, habrían seguros que uno podría contratar y que estarían siendo administrados por el mismo Estado. Entonces, por ahí también hay una cosa como positiva, pero sí, efectivamente hay una marea gris ahí que hay hartos planteamientos y recién ha comenzado con la Cámara de Diputados, tiene que llegar al Senado y todo eso. Entonces aún no Efectivamente, es efectiva. bueno, No, Se se planteó está un el paso, se primer acuerdo, avanzó. digámoslo. Ya, el ok, primer acuerdo está hecho, la votación aprobaron, Sí. ¿ya? ya. Vamos a ver ahora qué camino sigue esta ruta. De todas maneras, vamos a decir en líneas generales, lo que dice Isaac es cierto, se ha buscado, porque las ISAPRES nunca van a perder, se ha buscado la forma de que sea el mismo socio el que pague su deuda, porque le aumentan el valor que tiene que pagar mensualmente. Entonces, a la larga es su misma plata, ¿ya? Que va a ir a Sí. amortizar la tremenda deuda. Pasa lo mismo con la deuda tremenda que tiene el Estado de Chile con los profesores, ¿no es verdad? Son cantidades, pero realmente estratosféricas, sí, es cierto, pero es plata que se le debe a los maestros.
no tan estratosférico como los robos que han habido en este país, señor. que han habido. Uh, Bueno, entonces, ya, Ese cambiemos de no, tópico, cambiemos cambiemos de de tema. Ya. tópico, hecho cambiemos de tema, no me quiero ese deprimir. preámbulo, hecho ese preámbulo temático, eh, habría que partir tal vez por tratar de definir, amigos, en esta tertulia, qué entendemos por soledad. Porque no, seguramente hay ritmos, seguramente hay matices, seguramente hay instancias en que todo ser humano se siente solo, por supuesto, Yo creo que hay que ahora, distinguir entre soledad y aislamiento de partida. y aislamiento. Sí, son Sentirse cosas bien solo, ¿qué distintas. significa realmente? Uno a Eh, veces Es, está rodeado, perdón, es una, es una, es un estado emocional eh, que todos los seres humanos podemos sentir. Afortunadamente, si la respuesta es sí, afortunadamente no es permanente. Lo grave está cuando se transforma en una permanencia de sentirse solo siempre, ¿no? Y hay muchas formas de sentirse solo. Yo puedo claro, estar con 20 personas aquí y me siento solo. exactamente. Y viceversa, también, a la inversa, perdón, a la inversa, ¿no? Puedo estar, eh, digamos, completamente solo y sentirme feliz. Eso es algo que quería mencionar, que yo, por ejemplo, disfruto la soledad, yo soy una persona introvertida, lo que significa básicamente que, o sea, creo que vale la pena hacer la precisión. Sí, Para mucha gente, una persona introvertida es una persona chupada y que no tiene, es como demasiado ensimismada, lo que es una concepción falsa, Introspectiva. introspectiva introspectivo. y poco sociable, de hecho. Tanto esos como epítetos que están asociados a a la introversión. La introversión en el fondo o sea, en mi comprensión, ustedes me dirán si tienen, manejo una definición distinta, pero yo O soy, sea, por yo creo que ejemplo, más que una definición. yo soy una persona, por No, dale. ejemplo, que es enteramente, o sea, por la naturaleza de mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo en concertación. Tengo que tratar con un montón de gente de diferentes horizontes, en fin. Tengo que mamarme días enteros atendiendo gente al final del día, bueno, y lo hago bien, y lo sufro con eso, pero cuando termina mi día y yo me voy a la casa, en vez de irme caminando con colegas hacia el metro, yo voy solo. Porque ahí es donde yo necesito mi espacio personal de silencio, de tranquilidad, donde estoy yo conmigo mismo, y mis pilas se recargan cuando yo estoy solo. Contrariamente al extrovertido que tiende a recargarse de energía cuando está rodeado de gente e interactuando, y que quizás va a sufrir un efecto inverso cuando está solo. O sea, entonces, el tema que usted mencionó es el de la gradación de ese sentimiento de soledad. O sea, yo creo que todos necesitamos, y creo que hasta deseable, encontrar momentos de soledad para la Me introspección, para un parece, claro. montón de cosas. Vivir constantemente rodeado de gente no creo que sea tan sano tampoco. O sea, me refiero a la interacción, no me refiero a habitar con, pero sobre todo a la interacción. Eh, entonces, claro, y el tema del aislamiento es muy distinto. O sea, por ejemplo, esta semana, la semana pasada estaba viendo un reportaje de aquí de Canadá donde se hablaba de una encuesta pan-canadiense, o sea, de océano a océano, de las grandes ciudades de Canadá y bueno, cuento corto, Toronto es la ciudad más grande de Canadá, es la ciudad donde la gente se declara que se siente más sola. 37% de los habitantes de Toronto se sienten realmente muy solos y Montreal, de todas las grandes ciudades, Montreal es la que tiene el más bajo porcentaje de gente que se siente sola, que es 17%, lo que tampoco es menor, es porcentaje, si lo traducimos a cifra absoluta, un porcentaje alto de personas Sí, que se sienten solas. Entonces, bueno, habían varios factores que explicaban por qué Montreal tenía, la gente declaraba sentir o percibir un sentimiento de soledad más bajo, quizás hay temas culturales posiblemente también, más que posiblemente. Pero lo que me pareció más interesante es que los datos de la encuesta también se declinaron por rango de edad. Y bueno, sin mucha sorpresa para mí por lo menos, el rango 15 a 23 años fue el rango de edad donde las personas se declararon sentirse más solas. mira,
y al mismo tiempo la gente que está más conectada a las redes sociales. Hay algo súper interesante con eso. Y lo otro, cuando ya saltamos a las personas ya adultos funcionales entre los 25 y 55 años, ya saltamos a los segmentos ya tirando para baby boomer, qué sé yo, y curiosamente las personas que tienen, no sé, pues 65 años, digamos la joven vejez, no sé cómo se denomina eso en español, pero de los 65 a los 75 años, Se imaginémonos entiende. así, La joven vejez, sí la se gente entiende. no tiene esa, curiosamente no se sentían tan solos porque aún conservaban reflejos y maneras de relacionarse que eran típicos de la era pre-internet. Bueno, cosas que nosotros vivimos también. Yo formo parte de, yo crecí en un mundo, en el mundo de antes, no crecí en el mundo de ahora. Pero cuando íbamos ya a 80 años y más, ahí sí la gente declaraba sentirse muy, 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 muy sola. Pues hay temas de pérdida de autonomía, problemas de salud, por ejemplo, que lo impiden frecuentar lugares de sociabilidad, espacios públicos, pero también está el tema del abandono, que es donde el tema de Sí. internar ancianos en residencias de ancianos, ahí generalmente es, bueno, no siempre es así, pero hay una tendencia a dejarlos botados, sin visita, y esas personas no siempre tienen la oportunidad de, se hacen actividades en el interior de esos lugares para animar la vida social, pero no es tan evidente. Entonces, las personas de edad que aquí, por lo menos, que demostrar, que manifestaron sentirse profundamente aisladas, eran personas de 80 años y más. El rango anterior, no tanto por un tema de generación, digamos. Perfecto. Para Exactamente. empezar quería mencionar eso. Sí, Isaac, está en mute. Ahí. Yo quería hacer como la misma aproximación porque en realidad, más allá de las percepciones que siempre son subjetivas, ¿no? Hay datos como el que tú arrojaste que son muy interesantes y estaba echándole una mirada que son bien similares a los de Chile, De al Chile. menos en la última encuesta Ujú. de satisfacción. Pero quería apuntar como más bien a los motivos, a las causas, quizás, ¿no? Eh, Quizás una causa muy importante es el diseño, y yo creo que eso tú lo debes saber muy bien, hermanito, es el diseño de las viviendas sociales y lo que eso implica. Eso puede generar no solamente sensación de soledad, sino que aislamiento per se. Una persona de 75 años que vive en un departamento de quinto piso y que no tiene ascensor, te encargo la vida que va a tener. Y si le agregamos el tema de la inseguridad, Claro, Sí. peor todavía, esa persona no sale. A partir de cierta hora los ingresa, literal. no sale. Claro. Otro dato importante de la causa es eh, la disminución en la tasa de natalidad, porque a la medida en que hay menos personas disponibles a cuidar a adultos y los núcleos se van reduciendo, y eso es algo súper, súper importante de declarar. Me parece que es quizás el corazón del tema. Mm, digamos, habitualmente, mientras uno más crece y se desarrolla como persona, habitualmente tiende a cerrar su círculo de amistad. Y es un desafío para las distintas brechas generacionales, como la que tú acabas de explicar, estos adolescentes entre 15 y 20 años que se sienten solos, ¿no? Pero por una cuestión más bien eh, social actual de su generación, versus las otras generaciones que nacieron con esta idea de un vínculo cara a cara, ¿no? Entonces hay un montón de configuraciones de brechas que son importantes de considerar y ahí en nuestra escuela, que es la antigua, donde las conexiones y las relaciones son cara a cara, la tendencia habitual es que a mayor crecimiento de la persona, su grupo se va cerrando. Y es Correcto. interesante cómo en todas las estrategias para toda edad, hay estrategias que tienden a o buscan que las personas siempre mantengan esa capacidad de hacer nuevos vínculos, que es súper importante. Eh,
aparte del aislamiento que puede jugar en este caso la brecha generacional, hay que decir que venimos pasando por un proceso de aislamiento, que fue la pandemia. Ujú. Eh, Ese factor yo creo que no es menor. Estaba leyendo que los indicadores de satisfacción pre-pandemia, que eran altos, hoy, 2023, 2024, han vuelto a subir, ¿no? La gente se siente satisfecha y siente satisfacción en, digamos, lo que se refiere a cubrir sus necesidades. Pero, sin embargo, las cifras siguen indicando que hay al menos un 30 un 32% de personas que no tienen amigos, literal, no tengo amigos, y casi un 50% de las personas en esta etapa de su vida no tiene una red que los acompañe. Es decir, un vecino, un amigo, un primo o quien sea que les pueda acompañar, eh, bueno, en lo que significa vivir llegado a los 70 años, ¿no? Ujú. Hoy día yo salí con mi mamá, la acompañé a hacer su pago de pensión y siempre pasamos al supermercado, que es como la costumbre en este segmento, ¿no? Te pagan, pasan al supermercado. Entonces, mi mamá tiene 91 y nos encontramos con una mujer en la misma, en el mismo Rango cajero. etario. No, no, en la misma fila de la caja nos encontramos con una Ah, mujer que ya, tenía 94 años ya. y estaba con una sobrina y la sobrina nos explicaba que ella vivía sola. 94 años viviendo sola. No, no, no 94 años de su vida, Ok, sino que ok. con 94 años Viviendo viviendo acá. sola. Ya. Pero Entonces, por voluntad propia o por circunstancias. eh, creo que la soledad, más allá del tema de la percepción psicológica o emocional, ¿m? No te No, estábamos escuchando. te No, No te yo te escuché la preguntaba, preguntaba, pregunta. te No, no. preguntaba, yo te Ah, preguntaba si la persona de 94 años vivía sola por opción personal o porque las circunstancias la llevaron a vivir sola. no alcanzamos a ahondar más, no le Ya. pregunté yo eso porque ahí estaba mi mamá y haciendo amigas con ella, Ah, ya. pero la sobrina nos explicaba que sí, pues que al parecer es más bien por una cosa de, no sé si opción, pero sí por una especie de resultado de las elecciones que tomó en su vida, porque parece que no tenía hija, qué sé Ah, yo. ya. Ya. una vez que, Entonces, una vez que tú, Isaac, redondees tu idea, ujú, para lo cual cuentas con 1 minuto y medio más o menos, yo voy a posesionar aquí una pregunta Ajá. ujú. que me parece interesante. Vale. Bueno, básicamente para redondear, yo creo que hay que mirar cuáles son los aspectos que generan soledad y aislamiento. Y eso son múltiples factores. Eh, sigue siendo la brecha generacional una cosa muy importante, sigue siendo importante la calidad de vida en el sentido de los diseños de la vivienda social, cómo se construyen y se piensan los lugares donde habitamos. Eso es súper importante. Los espacios Y, públicos. claro, la red de contención en el sentido de que las familias numerosas son cada vez más escasas, la natalidad va a la baja, por lo tanto hay menos red de apoyo. Entonces, eso es súper interesante porque puede llegar como decía antes, a un 50% de gente que vive sin ninguna red de apoyo, ni de vecinos, ni de parientes, ni de nadie, digámoslo así. Eso, Perfecto. maestrito. Ya, gracias. Mira, y nosotros ya sabemos que hay distintos tipos de soledad y Ujú. que el factor económico influye en la soledad, el factor, y es muy importante un señor, una señora que se siente solito, tercera edad, viviendo arrinconado, ¿no es cierto? Y que no tiene televisión, no tiene otros medios. Es muy distinto al mismo viejito o viejita que tiene una situación económica
tranquila, ¿verdad? Y que cuenta con todos los medios, calefacción, etcétera, ¿no? Es decir, el nivel económico de la persona influye directamente o está relacionado con su tipo de soledad. El factor cultural también tiene mucha relevancia en cuanto a que yo, con mayor o menor información de la vida, ¿no es cierto?, de la cultura, de las cosas, de los conocimientos, tengo más opciones de mirar, mi mirada puede ir más lejos, ¿no? Me puede sacar un poco de esa soledad. Usted La se refiere a pregunta la es la cultura siguiente. personal de la persona, Sí, de la persona. su nivel de... Ah, ok, ya. Yo lo Su estaba nivel, viendo, su nivel cultural, ya, yo lo ¿ya? estaba viendo de una perspectiva, bueno, yo aquí vivo en una sociedad muy multicultural y Ya. sí, efectivamente hay factores culturales, pero a nivel de cultura de origen de la persona que lo hace más propenso a socializar que otras culturas, ¿no? Por ejemplo, yo soy semianalfabeto o analfabeto. Ujú. Obviamente, el concepto de soledad que yo viva me va a influir directamente en mi mirada de la soledad. Al lado de un señor que es letrado y completó sus estudios y ahora está jubilado y se acuerda de que ha leído, toma un libro y ya le cambia el espejismo, le cambia el espejo, perdón, de la soledad, ¿no? Entonces, Mm. los elementos culturales de un ser humano influyen directamente en la manera como yo reacciono o como yo concibo o como yo vivo mi soledad. Aquí va la Mm, pregunta. vamos. Nosotros estamos haciendo aquí un análisis muy sincero, seguramente desordenado e incompleto de todas maneras, pero es bueno que lo hagamos. Es bueno que lo hagamos. Ahora, la pregunta es, ¿qué, según nosotros, qué podemos aportar, qué podemos decir en que se vendría a solucionar o a ayudarle a la gente que se siente sola? ¿Qué papel debería tener la sociedad en general, el Estado en particular y así hacia abajo, ¿no? Hasta llegar a un centro de madre, etcétera, Claro. ¿no? ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a la gente que se siente sola? Y cuando hablo de esta soledad estoy hablando de no solamente del adulto mayor, de todo el ser humano que se siente solo. ¿Qué podríamos nosotros decir? ¿Cómo podríamos colaborar Claro, a ayudar? colaborar porque la sociedad no puede solucionar obviamente 100% ese problema. En mi experiencia, yo creo que la capacidad de las administraciones, ya sea a nivel nacional, regional, municipal, para poder financiar vida asociativa. La vida asociativa se vive a nivel de barrios, y ahí es donde la comunidad es más viva. Y Ya, ahí hay diferentes escalas también, escala vecindario, escala ciudad, en fin. Eh, Aquí, por ejemplo, la vida comunitaria es sumamente rica, activa, famélica en muchos casos, porque aún así, con toda la plata que hay, aún así los organismos comunitarios corren detrás de la plata para poder sobrevivir y seguir manteniendo la programación. Pero existe ese tipo de actividades. Si usted va a un centro comunitario, cada barrio tiene su centro comunitario. Los centros comunitarios ofrecen, bueno, todo tipo de actividades para todos los rangos de edad. Y y en mi antiguo existe el, trabajo, y existe el do re mi, viejo. y existe el dormimí, por supuesto. Ya no así, existe, pues ya no está donde estaba antes. Ya, Para abrir el chiste, digamos, a la comunidad, el Dos Remiro, un bar para abuelitos que había acá, y llegaban los viernes y los sábados y venían, pero pintositos, así, con las viejas maquilladitas, en fin, llegaban todos impecables, ¿no? a La, bailar, pas- pues. la pasaban la raja, se tomaban sus tragos, bailaban, sus cumbiados, qué sé yo, bueno. Eh, ya, entonces, para el Dos Remiro es un buen ejemplo de también cómo en ciertas culturas, en ciertas sociedades, existen espacios para que las personas de edad no estén confinadas a un papel de abuelitos, sino que también sigan disfrutando de la vida. Ya, eso es un punto. Pero acá, como mencionaba, si tú quieres tomar cursos para aprender a tejer calzoncillos en crochet con lana de gato, existe. Si tú quieres tener actividades de pintura, existe. Y no son siempre gratis, pero son accesibles, incluso para las personas de bajos recursos. Y las personas de bajos recursos, por ejemplo, los gimnasios tienen
rebajas sustanciales cuando tú puedes probar con tu declaración de impuestos que tiene ingresos bajos. Entonces, existe un sistema de accesibilidad a la vida asociativa y a la cultura según el presupuesto, pero que es bastante inclusivo. En mi antiguo trabajo, la oficina estaba situada en un edificio increíble que era una antigua estación de tren que después se convirtió en centro comunitario y al frente había una especie de gran plaza dura, esas plazas como de cemento, pero todos los jueves, cada semana de verano, se formaban unos bailes en línea. Hay una persona arriba de una tarima que se mueve, también de tercera edad, y tiene a las personas, 100 personas moviéndose, bailando, no necesariamente bailando frente a otra persona, sino como emulando los movimientos que la persona está haciendo arriba de la tarima. Objetivo, mantenerse activo, qué sé yo, hacer los que se Baile muevan, entretenido. baile entretenido y de paso antes y después del evento como tal la gente se va con un café, conversa y bueno, esa generación que aún está habituada al cara a cara y a conectar, ¿no? Entonces, sí, que para volver a la pregunta de base, yo creo que el Estado juega un papel fundamental. Hay la retórica de que todo se paga y que todo es un privilegio y no una obligación del Estado, no funciona. El Estado tiene que estar presente. En Estados Unidos es muy fácil ver el contraste entre Canadá y Estados Unidos a ese nivel. En Estados Unidos, el que no tiene, aparte de morirse, porque puede estar enfermo y no tener cómo pagarse el seguro de salud, aparte de eso vive una vida bastante más aislada y hoy día está bastante más miserable de lo que se puede vivir acá. Porque, ojo, aquí también hay miseria, no, perdón, aquí también hay pobreza. Pobreza. Miseria material hay, pero no tanta, pero miseria humana sí también puede llegar a haber por el tema del aislamiento, justamente de factores de salud mental, en fin, en fin. Lo importante es que hay una red de apoyo, eh, el filet social, como le dicen acá, la red social que permita especialmente a los estratos de la población más vulnerados por el sistema de poder acceder a ese tipo de beneficios. Creo que es súper importante a nivel de repartición de torta y los efectos sobre la población son notorios. Perfecto. Así que sí, Gracias, el Estado juega un papel fundamental. fundamental. Ahora, y bajando un poquito del Estado, ¿verdad? Los comerciantes, ¿verdad? El poder económico, ¿sí? Que también tiene un papel muy importante, debería tener un papel Ujú. éticamente muy importante, hasta que lleguemos, ¿no es cierto?, a las municipalidades. Señores alcaldes, señoras alcaldesas, muévase pues, muévase, haga que la gente de su comuna tenga actividades para combatir la soledad. Es que justamente, po, a eso lo que cuando recién hablé del gobierno, no es que el gobierno que ve que organiza actividades por los abuelos, ellos financian municipalidades y las municipalidades redistribuyen el dinero a los organismos comunitarios. O sea, existe una programación, un departamento de esparcimiento de las municipalidades que tiene una programación hibernal, veraniega, etcétera, según la época del año y según el estrato, el rango de edad. Entonces, pero lo que quería agregar antes de ceder nuevamente la palabra es que para que eso sea posible existe un consenso social de que es importante y que es deseable que el Estado redistribuya el dinero hacia abajo. Correcto. Y ahí es donde mencionaba la mentalidad un poquito más gringa, estadounidense, de cada uno se la arregla como puede. Ah, sí. Aquí existe esa capacidad de redistribuir, bueno, eso se manifiesta también, ya lo he mencionado en otras ocasiones, se manifiesta hay una correlación entre la distribución de la riqueza y la tasa de delincuencia, la tasa de criminalidad, en fin, un montón de cosas, ¿no? Es una de las cosas que explican que aquí la situación no sea tan grave como parece que hace en Estados Unidos, que es un país Perfecto. que puede tener lugares muy, muy peligrosos Ah, sí. y miserables. Sí. De todas maneras. Gracias, Nilsson. Isaac, Ya. Sí, estoy de acuerdo con eso. Es totalmente necesario. Eh, ah, si me permiten, lo voy a complejizar un poquitito más, pero creo que es necesario para poder eh, eh, apuntar a lo que quiero ir, ¿ya? Uno de los temas que yo propuse era el de el COVID prolongado o long COVID, sí. como se llama, ¿ya? Long Es algo COVID. que, claro,
Entonces, es un tema que está muy silenciado a nivel de gobiernos, a nivel general de gobiernos. Está siendo estudiado con bastante profusión, ¿no? Porque implica tres cosas que quiero apuntar porque va para allá también. Todo esto que hablamos de las brechas, la sensación de aislamiento, la soledad, la incapacidad de conectar, de mundos que no conectan, un mundo antiguo, ¿cierto? Más analógico, con un mundo más eh, tecnológico y avanzado en ese sentido, ¿no? Que tratan de juntarse y de establecer algún tipo de conexión. Eh, el mismo proceso de la pandemia, la misma sensación de inseguridad, son todos factores que están generando mucho estrés. Y como bien decía mi hermanito, a los de la tercera edad les pega más fuerte porque es un tema muy importante para ellos. La sensación de inseguridad, la sensación de abandono, juegan un rol importante, generan no solamente sensación de soledad, también generan depresión, ansiedad, y algo que es muy importante y que quiero que recuerden para que más adelante quizás lo vayamos abordando, que es un término que se está usando mucho, que es la desregulación emocional. Ajá, La desregulación emocional es ya, producto de todo lo que yo he hablado, ¿cierto? De todo lo que yo he dicho, la brecha generacional, la sensación de inseguridad, ¿cierto? Y es esta desregulación emocional en donde la gente de repente no sabe cómo conectar, explota emocionalmente, o se deprime, o tiene ansiedad o fobia social, porque esa generación que mencionó mi hermanito ahí, que son los que están entre 15 y 25 y que no conectan, es una generación que está creciendo con fobia social, que no ujú, son capaces de articular relaciones sociales, interacciones humanas y sociales. Bueno, ujú, pero eso nos está afectando a todos también, en general, sí, ¿ya? ¿Y por qué lo estoy relacionando con el long COVID? Porque una de las primeras pesquisas como resultado, ya sea de haber vivido el COVID grave, el que te manda al hospital, o el COVID ligero, por decirlo así, que es el que te dio ya utilizada las vacunas y lo que sea, está demostrando que está afectando nuestras habilidades neuronales y cognitivas. Es decir, además de tener todos estos factores que son ambientales, tenemos otro factor que no estamos tomando en consideración y que es una de las secuelas del COVID, de la pandemia, es que estamos desarrollando problemas cognitivos, de memoria, de desregulación emocional, de desregulación física, y eso no sabemos por cuánto tiempo nos va a acompañar. Hago este paréntesis porque es algo que está ahí y que en cualquier momento lo vamos a empezar a escuchar, de regulación emocional y física producto del long COVID, ¿ya? Pero mi maestra aquí me preguntaba qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar estos aspectos de ansiedad social, fobia social, depresión, sensación de abandono, de aislamiento, de soledad. Y a la par que se descubren estas secuelas del long COVID, se descubre que una cosa súper importante, y es que nuestra ah, ah, biomasa, es decir, nuestras bacterias que están en el estómago y que ya sabemos que son no solo precursoras, sino que están eh, encadenadas, están relacionadas y están intrincadas con nuestro cerebro, están aportando una solución a partir de la base biológica para enfrentar esta situación. Es decir, una alimentación sana que se preocupa por los probióticos, que se preocupa por los prebióticos, de tener una flora intestinal regular y sana, está ajá, dando como resultado que nuestros cerebros puedan enfrentar
con una base de apoyo mayor todas estas emociones o estos am, o todo este asunto de la desregulación emocional, Desregulación que es un tema emocional. súper importante. Y lo otro, el ejercicio físico. Sí. Ah, perdón, se me fue la señal. Parece que No, sí. no, no, te escuchamos No, está bien. perfecto. Ah, Volviste. estoy aquí, ya. Volví. Entonces, y el otro punto es, y ahí es donde mi hermanito también apunta muy bien, es el ejercicio físico. No la lectura, que también es buena, no el sudoku, que también es buenísimo, no el puzzle, que también es buenísimo, no, el ejercicio físico, constante, diario, que aparte de ayudar a generar una biomasa saludable, ayuda a las conexiones neuronales, por lo tanto estamos mejor preparados para cualquier impacto psicológico. Y tercero, lo más importante, contacto con los vecinos al caminar, te encuentras con tus vecinos, sales a caminar, te encuentras con tus vecinos, intercambias, te actualizas, estás en contacto con otros seres humanos, que eso es vital. Por eso, el cómo ocupamos y usamos el espacio público en este momento, con todas estas variables que hemos dado, es súper, súper importante. Salir, ya pasó la pandemia, este es momento de salir con las precauciones, obviamente, que hay que hay que tomar, salir y tener contacto. No voy a hablar de hacer nuevos amigos porque la verdad es que yo creo que llega en una edad en que efectivamente uno ya probablemente no tiene esas amistades íntimas, pero sí conocer al nuevo vecino, conocer a la nueva vecina, enterarme de lo que está pasando a mi alrededor, enterarme de qué está pasando con el edificio, enterarme de qué está pasando con la situación a mi alrededor. Un poco escapando también de la rutina de estar pegado a la tele, que además, O al bueno, para la computador. tercera edad sigue siendo una de las fuentes de información más importantes, pero la tele está jugando un rol Oh, preponderante en todo lo que es fobia social, inseguridad, ansiedad, depresión y sensación de aislamiento. Entonces, preocupémonos de nuestro cuerpo, todos, pero de nuestros adultos mayores, preocupémonos de que tengan una alimentación saludable en este aspecto, cuidar los probióticos y cuidar los prebióticos. Y en lo posible, salir a caminar 15 minutos, 10, 15 minutos, tomar contacto, dejar que la gente hable, dejar que la gente se conecte de las maneras que quiera, usar el espacio público de ese modo y recuperar nuestra calidad de vida en el fondo. al margen de, no al margen, sino que pegado a lo que ha dicho Nilsson de Montreal y nuestro Isaac de Santiago de Chile, no podemos dejar de mencionar a las autoridades educacionales. Recién hicimos un llamado a las alcaldías para que activen focos de comunidad social en en sus comunidades, en su municipalidad, ¿ya? Que pongan a andar, que inviertan allí dineros que muchos han desviado para otras partes, allí, porque la salud mental es un tema serio, serio, provocado básicamente por el largo encierro de 2 años que tuvimos con la pandemia. Pero básicamente, no es el único factor, pero sí un factor importante. Bueno, a esa gente que toda, porque hubo tiempo en que tuvimos todos encerrados, ¿verdad? Las municipalidades preocúpense de que esa gente, de proporcionarle las posibilidades a que esa gente, como decía Isaac, salga, se organice, haga cosas, interactúe, se comunique de una forma concreta de combatir la soledad. Pero también hay otro estamento a quien tenemos que advertirle también, decirle, porque saben, pero hay que recordárselo. Señor Ministro de Educación, ¿qué se está haciendo a nivel de programas de estudio para que toda esta nomenclatura, todos estos elementos y otros seguramente que aquí no hemos tocado, que nos ha dicho Nilsson de Montreal e Isaac, todos estos elementos sean
vamos a decir, llevados a la malla curricular de las escuelas. Que los niños desde pequeños empiecen a pensar socialmente. Ese periodo de socialización que se inicia básicamente en el hogar, por supuesto, ¿no es cierto? La mamá y el pequeñito, pero básicamente en la preescolar, en el kinder, ese periodo maravilloso de socialización que no se corte allí y que continúe en la enseñanza básica, media y por supuesto universitaria. O sea, a nivel de educación en Chile, una de las principales tareas que tenemos para combatir la soledad es programar que los estudiantes empiecen a recibir enseñanza conducente a eliminar la soledad. Nos decía Nilsson que en Canadá jóvenes de 15 años se sienten solos, un altísimo 37% creo que dijo. 37% de las personas en Toronto declaran En mantenerse Toronto, solas, en pero Toronto. cuando se declina los datos por rango de edad, el rango que declara sentirse más solo es el rango 15-23 años. 15 o 23 años, imagínense. Entonces, eso sí, eso implica toda la educación chilena. Es la edad en que se produce el despertar al mundo, ¿verdad? De 15 años, el adolescente, ¿no? Aquí hay un gran debate con Y, la presencia del celular en la escuela. De hecho, desde enero está prohibido eh, no llevar el celular, pero utilizarlo durante las clases. Una vez que salen de clases pueden usarlo. Súper fácil de decir, muy difícil de controlar. De hecho, aquí mi también artículo, se está trabajando sí, en ese sentido, ¿no? sí. También he escuchado que hay colegios ya que no permiten que los alumnos Eh, que Francia, apaguen su celular durante las clases. Francia encargó un estudio sobre el tema digamos, lo liberó hace muy poco, que conduce a la misma conclusión. O sea, Suecia está volviendo a los cuadernos de papel y lápiz, Mm. entonces hay ahí un cierto aprendizaje respecto de esa, no sé cómo decirlo, pero es como las habilidades sociales tienen mucho que ver con las habilidades La, motrices. la Por manualidad, supuesto, ¿cierto? Sí. por supuesto que sí, claro. Entonces tenemos que volver a usar nuestras manitos para poder relacionarnos mejor en este Muy bien aspecto. eso que ustedes están diciendo. Ahora, el Ministerio de Educación de Chile tendría que tomar estas ideas, que estoy seguro que las tiene, porque ahí hay gente muy bien preparada, ¿cierto? También hay de las otras, pero hay gente preparada, que aplique una filosofía así práctica, que baje a todas estas ideas que bajen, ¿no es cierto?, al currículum, para que los niños desde pequeños sean conscientes de que tienen que trabajar la socialización. Y así vamos a tener en 15 o 20 años más a una sociedad cambiada en ese sentido, con menos gente que se sienta sola. Bueno, En usted lo cualquier, mencionó, de aquí a en 20, cualquier tipo 15, de soledad, pero hay varios usted lo factores. mencionó muy bien, son procesos que toman tiempo. O sea, Sí, usted sabe, todos los cambios sociales toman tiempo y la implementación de una estrategia nacional al respecto, obviamente, también va a tomar tiempo. Lo importante es comenzar ya, aunque y sean tengo los que, primeros balbuceamientos, ¿no? correcto, hay que Pero que decir empiece. también porque tenemos, sí, porque tenemos que ser justos. El Colegio de Profesores Chilenos está trabajando también en ese sentido para combatir la soledad. Claro que el Colegio de Profesores se, se ha enfocado últimamente a la soledad del profesor pensionado, ¿ya? Básicamente, pero no exclusivamente, básicamente allí. Y lo que nosotros estamos diciendo acá es que perfecto, eso muy bien, pero esto tendría que ser a todo nivel educacional para que en un momento dado llegara, se vaciara hacia la sociedad en general, ¿no? Un punto que quería agregar en relación al Hay, tema hay, de la... hay otros, hay otras, Disculpa, Isa, quería solo mencionar algo, sí, que una de las cosas como complemento de información es que la implementación de la prohibición de los celulares en la escuela tiene que ir de la mano con una no utilización del celular por parte de los profesores también. Y ese otro escollo
muy importante en la implementación de esas nuevas prácticas. Es que los profesores también, o sea, lo adoptamos todos conectados permanentemente. ¿Para qué estamos con cosas? El tema es que hay rangos etarios, no, rangos de edad que están más conectados que otros, pero Etario. etarios se dice. Entonces, es un tema que incumbe a toda la sociedad, no solo a los jóvenes, la verdad. Pero para poder predicar, los profesores también tienen que dar ejemplo, y tenemos que reaprender a desconectarnos. Correcto. Hoy en día todo el mundo está pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, de los mensajes, notificaciones que mi hijo me escribe, que mi pololo me escribe, que mi abuelita, hay que responder al tiro. No, hay que aprender a poner esos límites para que los jóvenes también puedan irse inspirando. Si nosotros nos damos el ejemplo, ¿cómo van a ellos, cómo podemos aspirar a que ese cambio se materialice si nosotros mismos no somos capaces de hacerlo? Correcto. Y aprovechando ese paréntesis que hace Nilsson con respecto al uso del celular por los profesores, yo también aprovecho ahí de ese mismo paréntesis para decirle, colega, sobre todo el colega varón, sobre todo el colega varón, si puede evitar, evite la coprolalia en clases, evítela. He escuchado algunas clases donde lamentablemente profesores usan también la grosería, porque está de moda, porque se sienten más en identificación directa con la juventud. Evítelo. Si usted lo evita, va a ayudar a que no avance esa situación del lenguaje. Al lenguaje hay que cuidarlo, como se cuida la salud, porque el lenguaje nos permite comunicarnos, no comunicar yo a ti, comunicarnos. Y mientras más claro sea el lenguaje, más puro va a ser el espíritu que cada palabra nos transmite. Colega, no hable disparates en clase, por favor. Usted es una persona inteligente. Hay muchas maneras de que un alumno a usted lo sienta chorro, encachado, agallado, buen profesor. No necesariamente recurriendo a las palabras groseras. Cierro paréntesis. Isaac, ¿te cortamos aquí recién o no? No, Elisa iba a intervenir. Eh, Sí. sí, yo ya ni me acuerdo qué es lo que es. Ya, ok. Tú estabas hablando de... Yo estaba mencionando el tema del ejemplo hacia los jóvenes, los celulares en la Los celulares. escuela, eh, de dar el ejemplo, de hablamos de lo predicar de por el ejemplo. Francia, Tú claro. mencionaste que en O sea, Francia claro, habían llegado a conclusiones similares, de que todos ujú, apuntan a, bueno, ya, eso. sí. Bueno, bueno, básicamente el tema también que si tu hijo no te ve leer un libro en la casa, no esperes que el niño vaya a tener la inclinación natural a Por que... supuesto. Sí, eso está claro. Em, el, ah, el tema de la tecnología y que está causando estragos en este nivel, y en el Y que tema de la aísla, educación particularmente. ¿Ah? y que aísla también. Claro, claro, o sea, tiene todos los bemoles que puede tener cualquier aparato tecnológico, ¿no? Pero el tema del petitorio que usted hizo, maestro, es súper interesante porque seguimos con esta mirada. Ah, ahí me acordé. Hay otras iniciativas, estaba mirando, hace hartos años atrás ya viene una iniciativa comenzó una iniciativa en Países Bajos de estudiantes universitarios que se van a vivir o van a Ah, acompañar o tienen como tiempo extra curricular acompañar adultos, ¿ya? O vivir con ellos, una cosa así. exactamente. Adultos mayores que tienen espacio, arriendan piezas, o sea, estamos hablando de intergeneracional, relaciones intergeneracionales. Claro. Por un lado, le da solución de vivienda a jóvenes que estudiantes, por otro lado, el adulto en compensación, bueno, también paga el joven para vivir ahí, pero también hay una red que se Por instala supuesto. de cohabitación que es muy sana. Sí. En países asiáticos, no estoy seguro si es en Japón o en China,
están aplicando el mismo concepto, pero inverso. Es decir, por ejemplo, niños que aprenden a cocinar acompañados con adultos que van a la escuela a acompañar a estos niños en sus clases de educación física, de canto o de cocina. También lo estaba viendo. Entonces, es decir, eh, implementar a nivel de currículum esta idea del intercambio generacional, no simplemente como la cosa formativa, sino que hayan experiencias de contacto intergeneracional. correcto. Y esto asociado a una cuestión que, maestro, nosotros estamos tan atrás de este tema, que todavía no logramos entender que la primera infancia debería ser obligatoriamente, hasta los 7 u 8 años, obligatoriamente solo socializar, sin ningún tipo de contenido, sin ningún tipo Como en Japón, de, Como Japón, eh, como en Japón, como en Finlandia, Finlandia. eh, sin evaluaciones, porque si No, no claro. creamos a esa edad las habilidades sociales que se requieren para ser un adulto funcional. y el civismo. Claro, Sí, el civismo, pero o sea, civismo, habilidades blandas de comunicación, habilidades duras de comunicación, habilidades de interrelación. interrelación. Claro. Ustedes, yo creo que probablemente lo sospechan, pero ustedes no saben el nivel de correlación que hay actualmente en el tema de la inteligencia con la capacidad de correlación. O sea, no se le enseña a los niños se les enseña solamente a repetir, a guardar información y a traducir el pensamiento lógico, pero no se les enseña Relacionar a ideas. tangenciales. Mm. Y eso es vital. Si tú no sabes entender la matemática aplicada a la música, si tú no sabes entender los conceptos de la física mecánica a interpretación musical, A la música, claro. o sea, Ujú. todas las ciencias en este momento, en el estado actual en el que nos encontramos, están atravesadas por todos los sentamentos. Entonces, paremos un poco con esta cuestión de la competencia, de que los cabros chicos a los 4 años ya tienen que saber leer y escribir, que tienen que saber todo. El famoso Y CIMSE, claro, reconozcamos, los niños están creciendo solos, en familias donde hay un solo niño. Con suerte hay 2 o 3 niños en un mismo edificio. Y probablemente a lo mejor no se van a conocer porque no hay espacio para conocerse. Entonces, aprovechemos que el colegio, que las instancias de guardería, que las instancias de jardín infantil, que el prekinder y que el kinder, hasta el primero básico, son instancias obligatorias de convivencia social para precisamente ayudar a esos niños a que desarrollen habilidades sociales duras y blandas y que tengan ya linkeado en su cabeza la capacidad de hacer deducciones lógicas, inducción y aprender a relacionar conceptos, ¿no? todos Eso es estos súper conceptos importante. que ustedes están explicando aquí, que estamos conversando en esta tertulia, señoras, señores, amigas y amigos, debieran servir de alguna manera para que a nivel responsable, y cuando digo a nivel responsable me refiero a nivel de autoridades, el Estado en primer lugar, debieran servir para que se tomaran medidas trascendentes y así en la educación y así seguramente vamos a disminuir esa tremenda enfermedad que se llama soledad. Y cuando se llega a una edad de adulto mayor y cuando se es pobre y cuando se vive con una pensión que no alcanza para tomarse una taza de té mensualmente, diariamente, la soledad es más dura. Cuando se vive con una pensión, yo no digo jubilación, porque no es júbilo lo que a uno No, para le nada. significa, ¿verdad? Buen Es, punto. es impotencia, ¿verdad? Es lapidación más bien. Bueno, cuando se vive con una lapidación así, indudablemente, ¿qué es lo que hace la gente?
normalmente la mamá de Isa hoy pasó al supermercado directamente. Bueno, hay esa gente que lo primero que hace es ir a la farmacia a comprar sus remedios y ahí ya queda con lo mínimo para comer. Esa soledad en esa gente, en esa persona, tiene que ser mucho más dura, ¿no? No tiene recreación. Por eso que es importante que lo que ustedes han dicho, salga, pasee, camine, converse, es una forma de recreación, despeje su espíritu. Yo no lo hago, ¿ah? Yo me pongo a teclear, a escribir o a leer, pero yo también sé que tengo que salir a caminar, a saludar a los vecinos, etcétera. Uno, como bien decía Isaac, no necesariamente uno anda buscando hacer amigos, simplemente comunicarse. Mire usted, ¿qué cuesta una sonrisa, un saludo? Hasta un coqueteo. Claro. Oye, pero ¿por qué Un saludarte? coqueteo. ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco, pero ¿por qué no lo voy a saludar? Buen día, tenga buen día. Nadie sabe para quién trabaja. Ajá. Las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Las cosas caen del cielo. Y así podríamos dar muchos proverbios, ¿no? Sí. Y a propósito de eso, entonces, no sé si el gobierno está ya exigiendo, sí, una quinta o sexta vacuna, ¿no, Isaac, para el asunto del long COVID, Sí, ya eh, estamos con la vacuna anual, la anual? preventiva. La preventiva anual ya comenzó en verano y en esta época ya están poniendo la de la influenza. Sí. Así que cuídese, ya es parte, es una vacuna más que nos protege. Ajá. Como les decía delante, eh, uno se preocupó mucho de no llegar al hospital medio muerto en esto del COVID, que obviamente tenemos que salvar nuestras vidas, pero eso no quita que las, uh, las, uh, los episodios de COVID que tuvimos, porque hay gente que se infectó una, dos o tres veces inclusive, ya están apareciendo estudios profundos, pero digámoslo así, acotados pero profundos, sobre el impacto del COVID y una de las primeras cosas es preocupémonos de nuestra flora intestinal, de nuestros Perfecto. probióticos y prebióticos para que nuestro cerebro esté sano y hagamos un buen uso de nuestro cerebro también. Muy bien. Yo quisiera, para terminar este Pero tema, estás, maestro, está ahí el hermanito, pero está sin audio. perdón. No, no, simplemente dije yogur de pajarito. Como- Oh, le puedo dar recetas: yogur de pajarito, yogur de té, Ah, repollo escabechado, cebolla escabechada, ají escabechado, pepino escabechado, todo lo que sean, ¿cómo se llama? fermentados. Los fermentados son los más saludables y mejores Mm. y probióticos para el estómago. Así que Y muy incluir en la fáciles de dieta de hacer. repente, Muy fáciles fáciles de de hacer. hacer, fáciles de conseguir. No, Ujú. no es tan difícil comprarse un repollo fermentado. Y cualquier cosa que usted pueda fermentar, zanahoria, nabos, lo que se le ocurra, ahí tiene una fuente de prebióticos y probióticos sanos al alcance de la mano y que lo puede incorporar en su dieta para que se perfecto. alimente bien. Exactamente. Maravilloso. Muchas gracias por esas recetas que seguramente deben ser fáciles de hacer y no tan caras comprarlos, No, No, no. ¿no? para nada. Este, ustedes son jovencitos, pero Uy, gracias. Muchas gracias. Me hizo No la sé si semana. no me sé, dicen la no sé si semana. me está tirando un piropo o me está haciendo bullying. En Excelente. 1970 nació en Chile una iniciativa que si se hubiera completado el gobierno de esa época, hubiera sido maravillosa. Pero mientras duró ese gobierno, funcionó y se llamaban los trabajos voluntarios. Mm. Los trabajos voluntarios. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué tal si nosotros ahora hiciésemos trabajos voluntarios para ir a ayudar a la gente mayor que se siente sola?
¿No creen ustedes que podría ser una iniciativa, perdón, que diera frutos? Acompañar a un abuelito, a una abuelita, acompañar a un jovencito que está a punto de suicidarse, a el suicidio, ojo, juvenil, no han bajado los índices, no han bajado los índices, ¿ya? Eh, yo creo que también a nivel educacional, no sé si ya las universidades lo están implementando, una carrera, una carrera profesional, aunque sea técnica, ¿no es cierto? Que forme acompañantes. Ya bien le parece, ¿no? ¿Sí, Isaac? No, no sé si una carrera propiamente tal, pero Ya, sé que las personas, vamos a dar el dato, las personas interesadas en certificarse y formarse para el cuidado de las personas de la tercera edad, hay cursos gratuitos que usted puede hacer en Sense. Usted se inscribe en la página web del Sense con su clave única, busca la formación en lo que se quiere acreditar y creo que son como 7 niveles. Hay como siete sí, niveles de formación y cuidados de las personas de la tercera edad y enfermedades crónicas. Así que sí hay espacio para la formación, solo hay que perfecto, buscarlo. Lo hay. perfecto. Tan importante es eso, fundamental, que la persona que venga a mí a ayudarme, a sacarme de mi soledad, ¿no es cierto? Sepa administrar, tenga todo el protocolo, ¿no es cierto? Con todo un currículum que respalde su accionar, ¿ya? Eh, Parece que mi hermanito lo está pensando. ¿Son cursos presenciales, ¿no? Acabo de entrar a la página? ¿Son cursos presenciales o No, virtuales? son e-learning, son Ah, ya, online. online, vale. sí, sí, Sí. online. Son como 7, creo. Hay varios gratuitos en Sí, general. sí, Hay sí. varios Hoy gratuitos, podríamos hablar un día de esto, yo creo también, ¿ah? por supuesto. Probablemente. Del, Si del para tema de eso es, la autoformación, del trabajo, de lo que se viene, de cómo prepararse para el futuro del trabajo y todas estas cosas, yo creo que sí, hagámosle el podríamos hacer. homenaje que corresponde, Isa, hagámosle el homenaje que corresponde, el merecido, Ujú. el esfuerzo que hace Luis Morales Trujillo por permitirnos esta ventana. Y aquí podemos conversar de todas estas cosas que le sirven a mucha gente, esperamos. Entonces, un abrazo con todo mi corazón, con todo el corazón de Alas de Libertad para ti, querido Luis Morales Trujillo, botevillano de corazón, que nos permites, que permites que esto siga viviendo con tu esfuerzo, con tu iniciativa. Y nosotros, que estamos cada 15 días haciendo uso de esta ventana, también nos adherimos a ese esfuerzo porque ayuda, alumbra. Y esos temas que acaban de ustedes de decir, por supuesto que podemos conversarnos gracias al esfuerzo de este querido compatriota potreguillano, don Luis Morales Trujillo, que nos va a permitir siempre estar entregando nuestro parecer con el único objetivo de ser útiles de alguna manera. Y también, al, al mismo tiempo, nosotros al hacer esto, estamos venciendo o huyendo un poco o evitando un poco nuestra soledad, porque también la tenemos en distintos aspectos, en distintas proporciones, en distintos momentos. También la tenemos. Este es un trabajo, una acción de conjunto. Ayudémonos. Desde Alas de Libertad, desde Potedillos, en potedillano.cl, a las amigas y amigas que están escuchando, que nos están viendo, sepan que nosotros participamos, compartimos con ustedes los mismos temores, porque somos seres completamente normales, muchos de nosotros, excepto Nilson de Montreal, pero ya no estamos laborando. Entonces, compartimos con ustedes estas ideas, estas inquietudes que nos mueven a de alguna manera ser útiles. Y usted también puede hacerlo, jovencito, jovencita. Cuando usted tenga un par de horas libres y sabe que su vecino, su vecina está solito, solita, gánese su confianza y ayúdele.
Es lindo cuando uno en el ascensor lo saludan. Que tenga buen día. Qué bonito. Cuando nos dan el asiento en el bus, en el metro. Qué bonito. Pero también es feo cuando los tipos se sientan de 15, 20, 30 años, se sientan en el piso, en el metro, ¿verdad? Y uno casi se cae. O cuando no se sacan la mochila en el bus y en O el cuando no metro. se sacan la mochila Los y chupan odio. más. Yo también, profundamente. An- Lo que decía Antes de recién, despedir, discúlpame, lo que decía recién nuestro panelista Nilsson de Montreal, civismo, pues. Hay que enseñar civismo. Eso se llama civismo. Yo no tengo que molestar al ciudadano o ciudadana que va a mi lado porque tiene el mismo derecho que yo, pero que ese ciudadano y ciudadana tampoco me moleste a mí. Y cuando yo voy en el metro lleno, pleno, a reventar, y además llevo la mochila en la espalda, estoy ocupando un lugar más. Y todos queremos volver temprano a la casa. Y todo que, exactamente, y cómodos. Y y cómodo. Sí. cómodo, y Eh, siendo solamente, respetados. solamente quería pasar a saludar a nuestras dos personitas que nos dejaron mensajes ahí Ah, en el ya, Facebook, a Cecilia Toledo, a la Ceci Toledo, muchas gracias, y a Doris también que pasó a saludarnos, dijo que hermosos y guapos estos hombres y que buena la conversación. Muchas gracias amigos por Muchas levantarnos el gracias. ánimo. Gracias por escucharnos. Un Gracias abrazo. por los piropos, sí, pues, gracias por los piropos y gracias por escucharnos. muchas gracias a estas amigas y a todos quienes, porque hay muchos que nos ven igual, pero que no escriben nomás. ¿Sí? Sí, pues a Y todos ellos nosotros, también un abrazo. Sí, por sí, a supuesto. todos y a todas un abrazo. Y a ustedes, pues queridos panelistas, gracias por ser tan positivos, ser tan asertivos y ser tan constructivos. Vamos en la misma línea, ¿ya? Yo a ustedes siempre los tengo, cuento con ustedes, excepcionalmente a veces no podemos estar, por supuesto, hay prioridades, pero mientras podamos, aquí estaremos pues, tertuliando en estas y volando con estas alas de libertad, esperando que ustedes también en un momento dado sean capaces de decir, soy verdaderamente positivo para mi sociedad, hago algo con mi sociedad, con mi grupo, no hago el daño a nadie. Salude, ya está haciendo un bien. Un abrazo, Sí. compañeros. Buenas noches a todos. Un abrazo Buenas muy noches a todos. fuerte desde acá. Chao. Hasta el Saludos próximo. a todos. Nos Chao. vemos. Gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo.